Paul Gauguin principalmente tuvo una vida nómada, se podría decir que rara vez se estableció en un lugar por mucho tiempo. A él le gustaba conocer diferentes culturas y estar en contacto con ella, aprender conviviendo de estas. A pesar de haber nacido en Francia, París, no tenía un pensamiento etnocentrista, es decir, que su cultura que estaba inculcada en él no era superior a las demás, considerando que Francia, en el país que él nació, era un país de primer mundo en relación con los diferentes países del mundo. En relación con los países que visitó y aprendió bastante de esto, estuvo Perú, Puerto Rico, las Islas Martinica, entre otros. Él siempre tuvo apego con las artes, en especial con la pintura, en aquella época de finales del siglo XIX. El impresionismo empezó a romper los esquemas y mostrar el mundo de una manera más subjetiva, con colores vivos y llamativos. Este tipo de arte no distinguía de niveles sociales, era para todos, para el pueblo. Tuvo muchos amigos que lo influenciaron, como son Pinto y Pizarro, con técnicas que él aprendió de ellos y empezó a aplicar en sus primeros cuadros. Pues este movimiento no fue muy bien valorado al principio por la sociedad. Tomó tiempo para que estos artistas empezaran a tomar nombre en este campo. Mientras esto sucedía, Paul estaba en una situación económica muy mala, que le obligó a mudarse de ciudades e incluso después de países. Constantemente entre que se movía, su primera migración con intento de escapar de Europa, de la visión eurocentrista que tenían en la época, fue a Tahití, las Polinesias. Ahí convivió con tribus del lugar, aprendió mucho y le influenció en la pintura bastante. Tal es así que en su obra titulada Mujer con Flor, una de las más conocidas de las que pintó ahí, de dónde, y otras también como son De dónde venimos y quiénes somos, muestran a modelos del lugar de Tahití, las cuales tenían siempre una flor en el pelo. ¿Qué quería decir esto? En la cultura de Tahití, eh, las mujeres que llevan una flor en el pelo quiere decir que son menores de edad, aún muy jóvenes, entre 13 y 16 años. Pues él había concebido matrimonio con una de estas chicas con la cual tuvo dos hijos. Esto quiere decir que tenía un tipo de fetiche, se podría decir, era un poco pedófilo. Pues en muchas de sus obras se vio muy influenciado por estos movimientos de estas culturas de Tahití, de las Polinesias. Además, tiempo después visitó Panamá, una de estas islas que por la que no estuvo mucho tiempo, pasó poco tiempo y además varios meses después se mudó a Saint Pierre en Martinicia, acompañada de su amigo artista Charles Laval. Paul Gauguin se pasó aproximadamente los 6 meses en la isla de Martinica, de junio a noviembre de 1887. Además viajó ampliamente y es posible que haya hecho contacto con comunidades de inmigrantes de la India que se encontraban en estas islas. Eran comerciantes de los cuales aprendió también un poco de esta cultura y también las representó en algunas de sus obras con símbolos indios, por así decirlo. En las islas Martinica, donde él pasó también con un amigo, ahí entre colaboraciones vivía en pequeñas chozas elaboradas de manera rudimentaria, mezcladas entre la cultura local. Ahí también pintó y lo que buscaba representar de estas culturas era la manera en que vivían, cómo eran los niños, las actividades locales de la gente, entre algunas más. Pues en todo este tiempo él había retornado a Francia para algunos negocios, vender sus pinturas, pero la situación no era muy favorable económicamente. Esto le obligó a volver otra vez a Tahití, lugar que le había gustado bastante. Entonces, en cada visita que iba a Tahití, él buscaba noticias de cada barco que le traía de Francia. Tal es así que había noticias muy malas de que su hija mayor, la única que había desarrollado un poco de interés por las artes, había muerto a causa de una enfermedad de la época conocida como fiebre amarilla. Y pues él había empezado a hacer pinturas, influenciado también por la cultura tahitiana, como mencioné anteriormente. Y él después se acostumbró bastante a vivir ahí. Tuvo algunas personas que le ayudaban a transportar sus cuadros y tratar de vender en Francia por algunos francos franceses que, que él recaudó y algunas veces también otra vez los usó para volver, como se movilizaba bastante en barco.
Se podría decir que él siempre buscó de cierta manera sacar lo mejor de cada cultura, mostrarle al mundo con este movimiento, eh, con este movimiento de arte que era muy impresionista, que iba con colores muy vivos y de cierta manera de una manera que buscaba representar lo más posible de cada cultura en la que él estuvo. Tal es así que él, después de que estas islas polinesias, que también habían sido invadidas por europeos, empezaron a tomar distintos rasgos, y él decidió huir a las islas más cercanas que aún no habían perdido su identidad a causa de la colonización europea. Es así que viajó a una isla llamada Atuana, que era la que regía el archipiélago polinesio. Pues ahí fue donde pasó sus últimos años, y ahí pintó unas de sus pocas obras. Incluso tuvo algunos intentos de suicidio que lo obligaron a ver de distinta manera al mundo. También en algunas de sus obras que se puede reflejar, como el Cristo Amarillo, y también tuvo bastante influencia esta cultura tahitiana, y decidió ahí terminar sus días muy alejado de la vida cosmopolita que había en el momento en Europa, en la ciudad en la que había estado. También en su niñez que estuvo en Perú, en algunas de sus obras se había visto un poco de arte de estilo precolombino, como son momias y jarrones también de este movimiento, en las que pintó. Se estima que en unas 20 obras se vieron representadas de este tipo de arte precolombino que se marcó cuando estuvo en Lima, Perú. Finalmente él muere en esta isla Atuona, en el archipiélago polinesio, y es ahí donde se le entierra, y actualmente están ahí sus restos, y en su tumba también hay parte de escultura del movimiento que él practicó, que era el impresionismo, y es bastante interesante saber sobre cómo vio la vida y se desarrolló.